Es jueves y nos toca nuestra clase de Economía General Básica. Y hoy nos hemos fijado en algo que pidió la Comisión Nacional del Mercado de Valores a las compañías en general hace unas semanas, cuando estaban presentando resultados. Les pidió que evitaran abusar en su presentación de cuentas de conceptos como el EBITDA o el cash flow, que pueden, dice la CNMV, empañar, maquillar la realidad de las cuentas. ¿Qué son el EBITDA? ¿Qué el cash flow, el flujo de caja? ¿Por qué nos pueden confundir? Pues nos lo va a explicar, como cada semana, el economista y trader Pablo Gil. Pablo, buenos días. Gracias Hola, una ¿qué semana tal? más por ayudarnos. Buenos días, encantado. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es el EBITDA? Una palabreja que vemos muy a menudo cuando las compañías nos presentan sus números. Bueno, es una forma de calcular la rentabilidad operativa de una empresa. Estamos teniendo en cuenta los ingresos que genera por su actividad y le estamos restando esos gastos operativos que van, pues de alguna manera, adjuntos al desarrollo de la actividad. Pero el nombre EBITDA, que es un acrónimo, digamos, de lo que implica en términos británicos o anglosajones, lo que nos viene a indicar es que tenemos en cuenta los beneficios descontando los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. La inicial de cada una de estas palabras es lo que genera el término EBITDA en sí mismo y tiene como principal ventaja que nos permite comparar esa rentabilidad operativa entre otras compañías que a lo mejor están en distintas áreas geográficas y no queremos tener el impacto de lo que sería la estructura financiera. A lo mejor unas empresas tienen que pagar más impuestos que otras, con lo cual al sacar ese componente fuera, esa comparativa es más limpia y también eliminamos posibles planes más o menos agresivos en términos de amortizaciones. Por tanto, es una forma rápida, aunque no del todo eficiente, de mirar cómo es la rentabilidad operativa y poder comparar entre compañías de un mismo sector. Simplificándolo muchísimo, veíamos ahí esa imagen de la hucha, el cerdito, y luego roto. O sea, estamos hablando de una cuenta a la que entran ingresos y gastos. Y Efectivamente. por ahí va también lo del cash flow, otro de los conceptos que suelen aparecer también muy a menudo, sobre todo entre las multinacionales cuando nos presentan las cuentas. ¿Qué es el cash flow? El cash flow lo que nos va a medir es el flujo de efectivo que entra y sale de una compañía en un periodo de tiempo determinado. Dentro de los ingresos tenemos lógicamente lo que proviene de las propias ventas de bienes y servicios de esa empresa. Tenemos también esos cobros que pueda haber pendientes de cosas que ya se han vendido y tenemos también entradas que pueden venir, por ejemplo, por la concesión de préstamos. Por el lado de los gastos de ese efectivo durante un periodo determinado de tiempo, vamos a tener en cuenta pues, cuentas pendientes de pago, los impuestos y los gastos administrativos propiamente dicho. ¿Qué va a aportarnos el cash flow? Nos va a dar una medida de la salud financiera que tiene una empresa, la capacidad que tiene para afrontar las deudas de corto plazo y también de financiar futuras inversiones que pueda realizar en su negocio. Para complicar un poco más, Pablo, en este flujo de caja hay varios tipos. ¿Qué importancia tiene cada uno de ellos? Bueno, normalmente hablamos del flujo de caja operativo, simplemente tiene en cuenta esa diferencia de efectivo de ingresos y gastos, pero podemos dar un salto más y analizar el flujo de caja de inversión. Aquí tendríamos en cuenta esos movimientos que realiza la empresa cuando compra activos fijos u otros activos no corrientes, por ejemplo, cuando compra terrenos, plantas, maquinaria, etcétera. Si damos un salto al flujo de caja que llamamos de financiación, lo que tenemos en cuenta son los movimientos o flujos que genera pues, la concesión de préstamos, el pago de dividendos o incluso inversiones en otras empresas. Y el que solemos conocer como cash flow o flujo de caja libre es cuando a todos los ingresos en un periodo determinado le restamos pues esos que acabamos de comentar, que incluyen no solamente los gastos operativos, sino también los gastos que provienen de las inversiones y del proceso de financiación del negocio. Visto todo esto, Pablo, cuando queramos saber realmente si una compañía al primer vistazo va bien o mal, nos fijamos en el beneficio neto y ya está, o eso es simplificar mucho.
Bueno, el problema principal, que lo has mencionado casi al inicio de la conversación, es que al margen de la métrica que quieras utilizar, la realidad es que las compañías, cuando van a presentar sus resultados, tienden a hacer un pequeño truco, y es que antes, semanas antes o meses antes de presentarlos, van ajustando esas expectativas para que los analistas trabajen con datos cada vez más bajos. Dicho de otra manera, si yo en mi casa, si soy estudiante, ya que estamos hablando de EGB, le digo a mis padres que voy a suspender 2 y luego les digo que voy a suspender 4 y luego les digo que voy a suspender 5 asignaturas y al final solamente suspendo una, la sensación es que he batido las expectativas y hay que estar muy contento, aunque la realidad es que he suspendido una asignatura y no he aprobado todas. Este juego de crear una ilusión sobre que los beneficios van a ser menores de lo inicialmente previsto es algo que se lleva haciendo prácticamente desde hace décadas y que funciona muy bien porque, como verás, siempre se escucha que el 80 o el 70% de las compañías han batido expectativas. Lo que no te dicen es que, independientemente de qué métrica hayas utilizado para medir esas expectativas, las has bajado a lo largo de los meses previos para no dar ningún susto a los inversores. Pablo Gil, economista, trader, profesor de nuestra economía general básica y ahora también escritor. Acabas de publicar libro del que hablaremos. Como decía Umbral, tienes que venir a hablar de tu libro en algún momento y lo haremos con tranquilidad porque ahí podemos aprender también mucho de las últimas crisis económicas y financieras. Mil gracias, Pablo. Hasta la próxima semana. A ti, un placer estar aquí como siempre. Bueno, vamos a echar ya el cierre. Lo hacemos como siempre que podemos.